la espera. Estábamos haciendo algunos ajustes logísticos de última hora. Bienvenidos a la última jornada del Simposio Internacional. Es un gusto el tenerlos con nosotros en esta última jornada. Antes de empezar quisiera hacer algunas precisiones nada más. Hay un par de ajustes muy ligeros en la agenda de actividades que tenemos para hoy. El único cambio que no está en sus agendas impresas es que justamente antes de cerrar el evento con un cóctel final que vamos a tener al mediodía, vamos a hacer un brevísimo lanzamiento de un texto coordinado desde Concope con algunas cooperaciones adicionales, especialmente el IICA. Entonces queríamos compartir con ustedes la oportunidad de este nuevo texto para que ustedes lo conozcan y por supuesto puedan contar con él. Así que con esa salvedad el resto de la agenda se cumple. Quizá nos movamos unos 10 minutos más, no más allá de eso, y terminaríamos al mediodía con un cóctel de despedida y de clausura a eso de la 1:10 máximo. Sin más, iniciamos el trabajo en esta última jornada. El primer evento es el foro de debate, nuestro segundo foro de debate del simposio, en torno al tema dependencia comercial, asistencialismo, sostenibilidad y empoderamiento. ¿Para qué y para quiénes sirven las intervenciones de fomento de cadenas productivas? Para lo siguiente quisiera invitar a nuestros expositores del día, nuestros panelistas del día. Jean-Marie Bess, muchísimas gracias, destaca ya. Igual Raúl Gutiérrez, gracias. E invito además a nuestras compañeras Viviana Gómez. Viviana, ¿verdad? No me equivoco. Vilma Gómez. Mi letra es terrible. Al tercer día siempre empiezo mal. Yadira Peña y María Cristina Arbeláez. Por favor, si nos acompañan acá. En el día de hoy, además, voy a contar con la comoderación, con mi tándem, mi compañía en el tema de moderación para este debate, que es Andrés Delgado. Andrés, por favor. La mecánica va a ser exactamente igual a la de ayer. Vamos a empezar con una pequeña ronda de presentación de cada uno de nuestros compañeros. Por favor. Y enseguida empezamos la discusión. Es más un conversatorio que un foro de debate, así que simplemente para nuestros compañeros panelistas, sintámonos en la libertad de comentar, de conversar. Vamos a tratar de empezar haciendo alguna pregunta de motivación, pero el resto depende de ustedes, fundamentalmente. Así que muchísimas gracias más bien por su participación. Sin más, hagamos pues la primera ronda de presentación. Empezamos, por supuesto, no puede ser de otra manera, con las damas. Buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Yadira Peña, trabajo con la oficina del IICA en Colombia, soy especialista en temas de competitividad y cadenas y bueno. Buenos días, mi nombre es Andrés Delgado, he estado apoyando al Concope en la organización del evento y bueno, en los últimos años he ido trabajando un poco el tema de desarrollo económico territorial. Buenos días, soy Vilma Gómez, economista de la Universidad Agraria La Molina de Perú y trabajo en el desarrollo de cadenas de valor. Buenos días, María Cristina Arbeláez, soy la secretaria técnica en la cadena piscícola del departamento del Huila en Colombia. Buenos días, Raúl Gutiérrez, trabajo en CATIE, en la parte de fortalecimiento de organizaciones asociativas y gestión de información y conocimiento. Muy buenos días a todos, soy Jean-Marie Bess, estoy trabajando actualmente en este programa de desarrollo rural del norte, financiado por la cooperación técnica belga y con un conjunto de instituciones ecuatorianas, y tenemos un fuerte componente de apoyo a las cadenas productivas que esperamos que sean cadenas de valores en 5 provincias del norte del Ecuador. Listo, empecemos pues. El tema es bastante provocador ahora. ¿Sí? Si se fijan, repitamos un poco para que vean lo difícil que va a estar. ¿Para qué y para quiénes sirven las intervenciones de fomento en cadenas productivas? Esto nos lleva a un concepto particular que está detrás, que no es muy agradable pero que es necesario tratar, que es la dependencia que puede haber o suceder o derivarse de un proceso de fomento de cadenas, voluntario o involuntariamente. Regularmente es de manera involuntaria, pero cuando se promueve, cuando se fomenta cadenas,
podrían darse fenómenos de relativa dependencia entre los actores de la cadena frente a mercados particulares, ¿no? Si nos enganchamos a mercados muy volubles, muy volátiles, se puede generar un efecto de cola de cometa hacia atrás en las cadenas, ¿no es cierto? Pero también puede haber dependencia si es que nos filiamos dentro de la cadena de empresas líderes o anclas muy fuertes que también pueden imponer condiciones. Muchas personas han estado muy preocupadas acá por el tema de monopolios y de intervenciones distorsionantes de empresas o de actores como intermediarios, por ejemplo. Pero también hay una dependencia relativa, más sutil, pero que también puede ser factible, ¿no es cierto? Una dependencia de la asistencia técnica, de quienes promueven este enfoque de cadenas y tratan de promoverlo, provocarlo, de trabajar con él en medio de comunidades y de productores. Podría haber también una cierta dependencia de quienes hacen este trabajo de fomento hacia los actores de las cadenas. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos nosotros, como actores, como promotores, como impulsores de esta idea, cómo podemos construir intervenciones, fomento de cadenas sin crear dependencia? Ninguna de estas dependencias. ¿O cuál es su enfoque? A lo mejor no es así, a lo mejor ninguna intervención crea dependencia. ¿Qué piensan ustedes? Empecemos por ahí. Bueno, en primer lugar, yo no sé, pero tengo como una posición ante la vida que todo es como relativo y las cosas se ven con diferente óptica. No necesariamente las cosas son siempre negativas. Hay que aprender a mirar también el lado positivo que indudablemente las tienen. El tema, digamos, de dependencia de articuladores de cadena, de gestores, de asistencia técnica, yo no creo que sea malo. Yo creo que eso contribuye a que haya un empoderamiento. Malo es si esa colaboración tiene que estar siempre sujeta a que otros se la hagan, a que otros se la paguen. Pero en el momento que, digamos, un grupo asociativo, una cadena, entiende que eso es parte de su valor y asume eso como un costo más, digamos, de su producción, donde no lo ve solamente como un costo, sino como una inversión más bien, que a futuro le puede ayudar a cohesionar su grupo, a que permanentemente esté identificando nuevos mercados, a que permanentemente esté haciendo vigilancias en el tema de desarrollo y búsqueda de nuevas oportunidades y negocios complementarios a su actividad principal, no tiene por qué verse como una dependencia ni como una cosa negativa. Al contrario, debería volverse casi que una necesidad o una obligatoriedad, digamos, de los mismos grupos concebir eso como una herramienta de trabajo necesaria. En el tema de comercialización, nosotros, y lo he dicho repetidas veces en estos 2 días, no tenemos que satanizar tanto el tema de los intermediarios. Los intermediarios también son necesarios. Lo que pasa es que hay que tratar de acortar los pasos de intermediación en una cadena, pero no tienen por qué desgastarnos en querer eliminarlos. Por el contrario, puede haber una complementariedad donde en la unión de esfuerzos en búsqueda de una visión de futuro compartida puede fortalecer una cadena para afrontar, digamos, mejor una competencia externa. El comercializador y los productores pueden terminar haciendo una alianza donde pueden estar en búsqueda de una propuesta, por ejemplo, superando la frontera de territorio departamental en el caso nuestro o de territorio nacional, porque a las partes les conviene que empiece a hacerse un trabajo, por ejemplo, de certificaciones, de mejoramiento de calidad. O sea, todo depende de la óptima con que cada quien lo vea, creo yo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, bueno, siguiendo o dando un poco la contra a esta posición, no la contra, sino diversificando un poco el approach. Yo creo que lo hemos visto muy bien en una de las conclusiones anoche. Una de las dependencias es obviamente de la relación al mercado. Cuando yo me sitúo más, o a partir de la experiencia, me sitúo más en función de las organizaciones de productores, ¿no?
Entonces, es obvio que en el inicio de una cadena, en particular en el caso en el cual hay una empresa ancla relativamente fuerte, hay una dependencia de las organizaciones, la relación de dependencia va mucho más de las organizaciones de productores hacia quien maneja el mercado. Estoy totalmente de acuerdo sobre la necesidad absoluta de los intermediarios. Yo creo que ha habido mucho fracaso en querer suprimir completamente los intermediarios. El problema es obviamente de llegar a un cierto equilibrio, lo hemos visto ayer en la conclusión de la mesa sobre la repartición de las ganancias, ¿no? El tema está ahí. Y ahí es principalmente un factor tiempo. Yo creo que el ganar, como se dice tanto acá, el ganar se hace poco a poco, muy poco a poco. Yo citaba ayer en una mesa, tuve el gran gusto de participar hace 40 años en el inicio de una cadena cafetalera en el Perú. Hace 15 días esta central de cooperativas de 17 cooperativas cafetaleras del Perú acaba de ganar el mejor premio de café orgánico en California, ¿no? 40 años después, ¿no? Y si miro la evolución de esta cadena en una zona muy apartada del Perú, es un fenómeno absolutamente increíble. Pero de otro lado, no puedo, le voy a dar un ejemplo porque estuvo metido mucho tiempo en el tema del café. En Francia, en mi tierra, la publicidad que los distribuidores invierten en una bolsita de café representa 2 veces el precio pagado a los productores. La publicidad de una bolsa de café representa 2 veces el precio pagado por esta cantidad de café que está en la bolsa a los productores. Entonces, si eso no es un tipo de dependencias, o sea, ahí vemos que todavía hay un enorme margen para, obviamente, que la parte, el valor agregado retornado a los productores, hay un ganar-ganar, todavía hay un enorme margen para este ganar-ganar a favor de los productores. Bueno, yo creo que se abren muchas aristas en estos temas. Yo quisiera apuntalar 2 casos que tenemos en el Perú y que muestran un poco, creo que hasta 3, que muestran un poco estos temas, cómo se va manejando. En primer lugar, creo que en el sector cafetalero tenemos un proceso de empoderamiento cada vez mayor por el lado de los productores. Los productores han fortalecido enormemente su modelo asociativo, gestionando empresarialmente sin dejar de ser cooperativas, y ellos buscan el mercado más, digamos, el mejor mercado para ellos. Y yo les he hecho un seguimiento para ver si tienen un solo mercado, y en realidad tienen varios. Y está la cooperación internacional con ellos, y creo que están haciendo muy bien en mostrarles cada vez más las oportunidades que hay en el mercado de los países desarrollados, en las preferencias, digamos, en este caso del café, pero que hay un abanico enorme dentro de los nichos, ¿no? Y cada vez yo le he entrevistado al gerente, y es realmente el gerente es un cooperativista que desde su nacimiento es nativo de la zona, y bueno, ha tomado un tiempo largo, pero ha asumido la gerencia, y ahora es digamos, no solamente desarrolla el modelo asociativo en su cooperativa, sino en todo el sector cafetalero. Entonces, eso creo que habría que mirar un poco más este sector para ver cómo, y bueno, es verdad que no son 10 años, ¿no? Son 20 años, pero el resultado es muy bueno. Yo he hecho una comparación de valores agregados entre la cooperativa y los productores que no están en cooperativa y que venden vía intermediarios y toda esta cadena hacia la exportación. Y realmente en los mismos mercados las cooperativas logran tener mejores precios, ¿no?
y logran, por supuesto, trabajar mucho su producto, ¿no? Porque están en conexión directamente con la demanda. Eso es por un lado. Entonces, el empoderamiento es algo sustancial, ¿no? Puede llevar tiempo, pero eso debe ser un objetivo, ¿no? Bueno, hay un segundo tema, un segundo caso, digamos, es un sector de productores de frutas que están siendo apoyados por el gobierno regional y que la óptica es de desarrollar líderes a lo largo de toda una cuenca, y líderes también dándoles su especialización por el lado técnico y por el lado de gestión, ¿no? Entonces, con la previsión de que cuando se acabe el apoyo del gobierno, pueda haber una oferta de servicios a nivel técnico y ahí en la misma zona, porque bueno, todo depende, ahí todos tienen media completa, ¿no? Entonces, lo que el proyecto está haciendo es especializarlos en un instituto de corta duración en los temas que son importantes para el desarrollo de esa zona, ¿no? Entonces, esa es otra óptica que va hacia el empoderamiento local, ¿no? Y la otra es sobre los intermediarios, que a mí me parece muy interesante. También estuve en un estudio donde mostraba que el valor agregado de una zona productora de manzana y de membrillo, no sé si 56% de la torta se lo llevaba el intermediario. Pero averiguando bien quiénes eran los intermediarios, el punto es que los intermediarios eran hijos de los productores. Y evidentemente ahí había que darle un valor agregado, como se dijo, crecer la torta. Pero la opción más interesante que se veía ahí es que se buscara una alianza con algunos intermediarios muy ligados a los productores y que tuvieran el interés de invertir en esa zona. Y ese es otro tema, ¿no? Bueno, creo Gracias, que Andrés. Sí, yo quisiera hacerles una pregunta, y es que uno parte del supuesto que dentro del tema de la dependencia comercial, cuando se habla de empresas anclas, que se van a generar dependencias con las empresas anclas, pero también creo que es importante analizar el tema de que a la larga el hecho de que esté una empresa que esté jalando un mercado y que haya una inversión tanto pública como privada para desarrollar, bien sea proveedores o distribuidores o sus socios, también es un ahorro en el know-how, porque también vemos que los productores tienen el problema de que si solo los capacitamos desde la oferta, este aprendizaje, cuando ya tienen una excelente papa, tienen un excelente producto, lo producen a unos costos muy elevados que no se compatibiliza con la demanda. Entonces, creo que es importante también preguntarse que no solamente este tema de la dependencia comercial, el hecho de que exista una empresa ancla no quiere decir que se limite la posibilidad de que la organización se desarrolle, sino que creo que también es importante analizar la otra oportunidad que se genera, que es que la gente se pueda desarrollar, aprende en más corto tiempo, el costo de aprendizaje puede ser más corto, más barato, más directo, también le puede dar un poco más de sostenibilidad en el sentido de que la gente pueda llegar a un punto de equilibrio más rápido, y eso también haga que la gente ya pase a ser un buen productor y pueda dar un siguiente paso. Entonces, dentro de este tema habría que preguntarse si eso puede ser también un objetivo. Yadira, por favor. Que primero las damas. Bueno, yo quería hacer un comentario, digamos, pensando en el desarrollo del tema de cadenas en Colombia. Yo lo planteaba en la conferencia, en la ponencia que hice ayer. El desarrollo de la política de cadenas en Colombia se planteó al inicio de la década de los 90 como una estrategia para enfrentar el tema de liberalización comercial y la liberalización económica que emprendió el país a principios de la década de los 90,
Por lo tanto, es una herramienta de mejoramiento competitivo, digamos, en donde lo que se busca es que haya como una redefinición del rol del Estado y de la relación con el sector privado, digamos, tratando de dejar de lado los temas, digamos, asistencialistas, paternalistas, de subsidio, porque lo que se busca es generar competitividad. Entonces, digamos que este tema de asistencialismo, digamos, está un poco por fuera de la órbita de lo que se ha desarrollado en Colombia en la concepción de cadenas productivas. En Colombia, en las cadenas hace presencia grandes empresarios, grandes industriales, exportadores, comercializadores, pero digamos que también están representadas pequeñas asociaciones, productores, digamos, de diferentes escalas. En Colombia, en las cadenas obviamente hay que, digamos, manejar toda una, digamos, negociación de intereses, digamos, hay conflictos de intereses entre los grandes industriales, entre los productores. Entonces, digamos que en Colombia se ha podido como madurar y avanzar en ese proceso, digamos, de cómo mediar un poco en los temas de conflictos comerciales, negociaciones de precios. Incluso algunas cadenas han podido avanzar en el diseño de, digamos, de sistemas, digamos, de precios que se basan sobre criterios mucho más objetivos, técnicos para los productores, digamos, de tal manera que hayan acuerdos mucho más incluyentes y favorables, especialmente para los productores que generalmente son el eslabón mucho más débil en las cadenas. Pero repito que digamos que todo está bajo la concepción, digamos, de una estrategia de mejoramiento competitivo integral de la cadena. Sí, obviamente hay, digamos, coyunturas en la mayoría de sectores, digamos, relacionadas con precios, la volatilidad de los mercados agropecuarios, pues es constante. Pero digamos que en Colombia se ha logrado avanzar y las cadenas, digamos, han podido, bueno, digamos, tienen estrategias específicas para tocar estos temas de comercialización de precios, pero digamos que el diálogo se centra mucho más en pensar en estrategias de largo plazo, en temas de calidad, de valor agregado, de innovación. Entonces la cadena en su conjunto piensa, digamos, mucho más allá de los temas más coyunturales y de comercialización. Y pues digamos que digamos, no hay empresas, allá no está la concepción de la empresa ancla porque digamos que el sector privado y los empresarios tienen una participación dentro de las cadenas, o sea, hacen parte de las organizaciones de cadena. Raúl. Bueno, cuando leí el título del foro debate, ¿verdad?, dependencia, me ubiqué un poco en quiénes pueden tener dependencia en cadenas de valor. Normalmente se puede asociar a los actores con menor poder en la cadena, los actores que tienen menos acceso a recursos, menos capacidad de formación, y evidentemente no son las empresas líderes, las empresas anclas que le llaman ustedes. Entonces pensaba que quizás procurar evitar dependencia de cualquier naturaleza en el futuro, se tendrían que desarrollar procesos de fomento incluyente, ¿verdad? No que tengan una intencionalidad incluyente, que permitan generar beneficios para las empresas líderes, pero también generar beneficios para los pequeños grupos de productores que están en las bases de la cadena. Y también es interesante tratar y aquí juegan un rol muy importante las autoridades provinciales, tratar de desarrollar procesos que le permitan a los productores y a los grupos asociativos realmente fortalecer sus capacidades, ¿verdad? Serían procesos asociativos legítimos, no lo que decimos ahora de que un grupo de productores para encadenarse, ¿verdad?, tiene que asociarse. Eso es muy simple, ¿verdad?, y es muy fácil de hacer, pero en cambio sí hay que ceder capacidad a estos grupos para que puedan comercializar, para que mejoren productivamente y para que sean capaces de gestionar sus grupos asociativos, ¿verdad?, porque al final los procesos asociativos fortalecidos son el soporte, ¿verdad?, de estas organizaciones, tanto de su negocio como del desarrollo de los socios de ellas. Bueno, creo que está claro entonces que el tema de dependencia no es blanco y negro. Creo que esa es la conclusión más clara del asunto, sí. De hecho, cuando hablamos de cadenas productivas estamos hablando de sistemas productivos que implican interdependencia. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, puede haber dependencias positivas, de hecho necesarias para que funcione una cadena. Lo que está claro también es que hay ciertas condiciones en las que la dependencia se vuelve negativa, cuando no hay empoderamiento, cuando no hay un enfoque sistémico, cuando no hay una
una forma de actuar coordinada y pensando en inflar la torta para que todos se beneficien del negocio. Creo que eso está muy claro. Ahora, considerando eso y considerando que las perspectivas nuestras son perspectivas de promotores de este enfoque, y haciendo algo que mencionabas tú, Raúl, aterrizando un poco al papel específicamente de instancias locales, como en este caso gobiernos provinciales, por ejemplo. La pregunta allí sería entonces, ¿cuáles son los factores críticos que comentábamos con Andrés? Las condiciones mínimas que necesitamos cumplir, que necesitamos construir nosotros, los promotores de este enfoque, de esta metodología, para asegurar esta interdependencia positiva. Cómo potenciar a nuestros actores territoriales, productores en especial, cómo fortalecerlos, cómo empoderarlos, cómo asegurar que hay una visión integradora, integral, globalizada de la herramienta, para que sea constructiva. ¿Qué condiciones debemos crear? Si tienen experiencias, por ejemplo, ¿qué experiencias tenemos de cómo construir estas condiciones y mejorarlas? Bueno, por ejemplo, nosotros consideramos que, bueno, en primer lugar, a mí me parece que una dependencia muy negativa es una fase por la que creo que todos hemos pasado y a veces uno trata de persistir, y es el tema de paternalismo con el apoyo. Por ejemplo, yo veo que hay mucho recurso foráneo aquí en el Ecuador y en general de los gobiernos. Me parece que es mucho más sano cuando uno plantea estrategias casi que son más bien de una relación tripartita, donde hay compromisos del gobierno nacional en términos de política para que genere un ambiente favorable para el desarrollo, digamos, de la actividad económica, un empoderamiento de la parte territorial, donde puede dar unas garantías diferentes, pero al mismo tiempo ligadas a la política nacional, y donde está un sector empresarial o un sector privado, no necesariamente y exclusivamente de productores, sino en los demás eslabones de la cadena, donde todos le están apostando a una visión de futuro compartida. Entonces empiezan a dar unas herramientas que pueden ser de superación por etapas. Yo veo, por ejemplo, con buenos ojos el tema de las empresas anclas, como lo mencionaba Andrés, en una primera fase del negocio donde no necesariamente tiene que quedarse por vida en esa empresa ancla, pero sí les permite el crecimiento mucho más rápido, superar esos puntos de equilibrio donde se haga más sostenible la actividad, pero eso también les va dando una madurez administrativa, organizacional y demás, que después les permitirá a algunos irse saliendo y superar a una segunda fase que ya es crear su propia empresa o participar en un eslabón, ser partícipes de unos eslabones siguientes. Para eso, por ejemplo, yo he insistido mucho, yo creo que los tengo aburridos los que han estado al lado mío, es que el tema es de política. El tema no es de uno imponer un proyecto, el tema es de política, porque ahí es donde se generan los ambientes. Entonces, por ejemplo, en Colombia existe una figura que son los fondos empresariales, donde el gobierno entra aportando un capital semilla hasta el 49% para que eso sea de manejo privado, pero con una condición que en un tiempo X retira el capital y eso queda en poder de los empresarios. Pero adicionalmente, como política existe una línea de crédito especial donde la gente puede acceder para adquirir todo el equipamiento que implica montar una empresa, pero se facilita con unos créditos, no sé qué, y es de tipo de política nacional, pero también las regiones le apuestan con unos recursos adicionales a hacer eso, pero no le quitan la obligatoriedad que tiene el sector de asumir su responsabilidad. Entonces, y hay otros instrumentos de menor escala para pequeños productores, está el tema de oportunidades rurales, están las alianzas productivas, donde va toda una visión de cadena, pero a mí lo que sí me preocupa realmente es que
mantengamos ese esquema de mentalidad de pobres, donde uno cree que todo, y son y han sido ejemplos de más de un siglo que se han venido trabajando con ello, y uno ve que a la final no conduce a nada. Ha sido mucho recurso que se ha perdido porque no ha tenido el empoderamiento, y vuelve uno como muy débiles a las personas, creyendo que es que no pueden hacer más, y entonces en el momento que se sueltan se derrumba todo un proceso. Entonces eso no han sido ejemplos saludables. Yo sí pienso que el compromiso debe ser de todas las partes, y deben haber unos ambientes que permitan, que empujen, que ayuden, que todo eso, pero que permitan llegar a la madurez. Bueno, sí, me parece muy interesante el enfoque que se acaba de dar, y en particular el ejemplo colombiano. Y creo que sería muy interesante profundizar la comparación con el momento que estamos viviendo hoy día en Ecuador, que es un momento particularmente interesante y un momento de transformación, obviamente, en diferentes ejes fundamentales, y en particular una transformación al nivel de la generación de políticas a nivel nacional, y de otro lado una transformación a pesar que todavía estamos principiando, o sea, estamos en los primeros pasos en este aspecto, pero una transformación de empoderamiento de los gobiernos locales, ¿no? A través de este famoso Código de Desarrollo Territorial, que acaba de transferir en un contexto mucho más preciso y eficiente que en muchos otros países, esta transferencia de competencia a los gobiernos locales. No, ahí efectivamente el tema político es fundamental, y en particular lo que vivimos hoy día en Ecuador, en particular el tema político es que parte de la política corresponda a cada nivel de la administración pública. Ese es un primer punto. Hoy día en Ecuador se está al mismo tiempo definiendo las políticas a nivel central y asumiendo niveles de manejo político a nivel. Y esto, los niveles de coordinación o de definición de los roles respectivos está todavía muchas veces muy nebulosos, ¿no? Entonces, ahí hay obviamente un espacio de definición de los roles políticos todavía muy amplio por conquistar. Pero quiero referirme más que todos en lo que estamos viviendo, en particular en el programa nuestro hoy día, en cuanto al rol, a la manera en la cual los gobiernos locales justamente buscan asumir este nuevo rol, estas nuevas competencias que les corresponden. La situación a la cual asistimos es una situación actualmente en la cual, en particular los gobiernos provinciales, buscan ubicarse. Hay toda una reflexión, hay todos unos intentos diferentes para ver realmente cómo los gobiernos provinciales en Ecuador hoy día asuman esta competencia de fomento productivo. Y el riesgo ahí, bueno, lo que vemos es que por el momento no está muy definido, por lo menos en los gobiernos provinciales con los cuales estamos cooperando. Hay un gran esfuerzo para intentar de definir cómo asumir su rol de promotor del fomento productivo. Pero todavía hay muchas indecisiones, muchas incógnitas. Hay un proceso actualmente de definición, se habló en estos 2 días, se habló de la necesidad de definir planes de desarrollo territoriales. Casi todos los gobiernos provinciales están en este proceso, pero cómo definir los ejes prioritarios del fomento productivo en estos planes de desarrollo territoriales, todavía hay mucha reflexión, hay muchas cosas por definir. Y en esto, en relación a lo que tú decías, en particular en el tema del paternalismo, hay, obviamente, lo sentimos todos los días, lo digo muy francamente, hay un peligro, no un peligro yo diría, pero hay una tendencia en reproducir paternalismo como lo hemos vivido en otros ámbitos. Hemos conocido
Hemos sido parte, yo he sido parte durante mucho tiempo del paternalismo de las ONG en relación a las organizaciones de productores. Hoy día hay un fuerte peligro, un riesgo de transferencia de este paternalismo o de asistencialismo, yo lo llamaría mucho más asistencialismo, de los gobiernos provinciales o de los gobiernos autónomos en general en Ecuador, en querer asistir, en querer jugar un papel realmente paternalista en relación a las organizaciones de productores. Y esa es la consecuencia de un tema que, y lo voy a decir más adelante, que para mí ha sido el aporte principal de este simposio, es la definición del rol respectivo de los actores. La definición del rol respectivo de los actores en la cadena. Hoy día en Ecuador hay muchos pasos por dar por esto. Trabajamos con 5 gobiernos provinciales, cada uno de estos gobiernos provinciales tiene un enfoque diferente de su rol en relación a las cadenas. Ahí nuestros amigos de Concopo tienen un enorme papel para apoyar en la clarificación de estos roles. Pero si no vamos a una clarificación mayor del rol de los gobiernos provinciales en el fomento productivo territorial, como se dice, corremos el riesgo realmente de ver unos gobiernos provinciales que asuman el rol del sector privado o que asuman el rol de empresas altas, que se metan en el fortalecimiento de organizaciones de productores, cuando el fortalecimiento, sabemos muy bien, nace de adentro de las organizaciones, no nace de afuera. Entonces, son temas así. Y ahí sí hay un riesgo paternalista, asistencialista, si no hay una clarificación de los roles. Yo quisiera agregar a lo que dice Jean-Marie un tema, y es que lo que estamos viendo es que este esfuerzo del fomento de cadenas no es una cosa de corto tiempo. Y creo que un aporte interesante es el hecho de que vamos a tener que ir asumiendo como los niños, ¿no? Aprender a gatear, a caminar y luego para poder correr y sin tropezarnos. Pero también cuando Jean-Marie habla de los ejes y cuando hablamos de ese tema del paternalismo que pues, se evidencia en estos primeros pasos también, hay un tema que también me llama la atención y no sé cómo han hecho ustedes, y es qué de estos ejes, cómo hacerlos parte del modelo de gestión de esta institución local, de este gobierno provincial. Porque uno dice, bueno, vamos a fomentar la producción, que los productores sean más productivos, que haya tecnología, que haya un montón de ejes, que haya asistencia técnica y todo eso. Pero ¿qué de esos ejes o qué parte de ese eje puede ser parte del modelo de gestión y que se vea de esa manera, como un modelo de gestión dentro del Consejo Provincial, para que no se vuelva un proyecto aparte, que hay que gestionarlo y que pereza que hay que gestionarlo, sino que sea parte de un todo, como una política que esté inmersa dentro de la política del Consejo Provincial y que el mismo funcionario público que está encargado de la cadena no tenga la resistencia de llegar hacia su máxima autoridad porque es un proyecto que no funciona, porque no entiende bien el proyecto, sino que sea parte de esa gestión. Ese es un tema que sí sería interesante verlo y también combinarlo con el tema de las políticas públicas. Es bien interesante, o sea, cómo podemos blindar la política pública de manera que si tenemos una visión compartida sea de largo plazo y que supere también los cambios políticos que se generan en las elecciones, ¿no? Se me hace que vamos a tener que quedarnos hasta más tarde, Patricio. No podemos. Si lo hacemos muy rápido, por favor. Sí, muy rápido. Creo que los casos colombianos nos dan muestra de cómo debería ser en esos países. En el Perú yo creo que estamos yendo hacia eso, no hemos llegado todavía a los niveles que tiene Colombia, pero creo que sí hay una cultura desde lo político, por no asistencialismo y más bien ayudas por corto tiempo y vienen una serie de proyectos y convocatorias y más bien empujar por el lado de trabajar por disminuir las distorsiones y las fallas de mercado. Eso creo que ayuda mucho desde arriba, ¿no? Para que después haya un orden hacia abajo. Bueno, pero eso está entremezclado con el clientelaje que quieren los gobiernos, ¿no? Sea actuales o los que van a venir, y entonces ahí se distorsiona. Pero creo que eso es muy sano fomentar, ¿no? Desde arriba y que
se prolongue, digamos, hacia abajo, no asistencialismo, porque en el Perú durante mucho tiempo hemos estado estáticos por muchos subsidios por años y años, asistencialismo por el lado de las ONGs. Ahora que se ha liberado, ustedes no se imaginan el nivel de emprendimiento que hay a nivel de las regiones. Cuando se les ha liberado de eso, y lógicamente hay cosas y se encuentra que se han acostumbrado a que se les dé. No se imaginan el poder que tiene el que no se les dé, es un esfuerzo de parte de los actores. Bueno, quizá para ir cerrando un poco, ese es el de allá. Primero. Sí, solo para cuadrar un poco nada más. Fíjense, el tema de paternalismo y asistencialismo que nos decían los dos en palabras distintas y contigo. Creo que está claro que se puede evitar, A, por decisión política, desde arriba hacia abajo, B, por diseño de las intervenciones, sabiendo a qué se va. Pero hay otro tema que controla también eso, que es desde abajo hacia arriba, cómo los actores del territorio, como los productores, como los miembros de los eslabones diferentes de la cadena, cómo exigen que haya menos de ese paternalismo y asistencialismo. Lo que me preocupa es cómo hacemos eso. A mí me encantaría en algún momento, quizá fuera de este momento, en el café quizá, ¿cuál fue la experiencia de Perú para que haya esa explosión de emprendimiento después de haber quitado esa costumbre asistencial? ¿Pero qué se hizo para fortalecerlos, para empoderar a los actores de esa manera? Y no sé si con los dos podamos dialogar en ese lado, sí, para ir cerrando. Sí, mira, un comentario en relación a lo que tú estás mencionando, que es, digamos, una cosa que se ha buscado mucho en el desarrollo de cadenas, digamos, en el último tiempo en Colombia, es tener, digamos, un enfoque de mercado en relación a las estrategias de acción que emprende la cadena. O sea, los empresarios tienen que conocer a qué mercados se están enfrentando, tienen que conocer cuáles son las tendencias de consumo, digamos, una lógica de mercado y un enfoque de negocio. Y de ahí hacia atrás, digamos, la cadena, digamos, genera toda una estrategia de acción. Entonces, los empresarios, los pequeños productores, digamos, se ven enfrentados a la realidad del mercado, al conocimiento del mercado, y de ahí, digamos, emprende todas las acciones que se requieren. En Colombia se trabaja mucho el tema de fortalecimiento y desarrollo, digamos, de la asociatividad y de crear un poco como esa lógica de emprendimiento en los pequeños productores, especialmente que son pues como el eslabón generalmente más débil en las cadenas. Entonces digamos que ese tema de enfoque de mercado y de concepción de negocio es muy importante para, digamos, romper un poco esas lógicas paternalistas y asistencialistas. Bueno, ya no tanto por el tema de cómo fortalecer capacidades de productores, ¿verdad?, y grupos de base, más bien ubicándome en el tema de factores clave. Me paso a Nicaragua, ¿verdad?, porque desconozco un poco el tema de cómo están las provincias acá organizadas. En Nicaragua se aprobó la ley de participación ciudadana que incluía toda una normativa para que a nivel de los departamentos se organizaran los consejos departamentales de desarrollo. Entonces, en estos consejos departamentales eran mesas donde estaba la sociedad civil, ONG, empresarios, los municipios, ¿verdad?, las autoridades municipales, o sea, el sector público, y empezaban a concertar todo en pro de elaborar un plan de desarrollo departamental, donde estuvieran los huevos de todo, de la empresa privada, de los ONG, los esfuerzos de la sociedad civil y también los huevos, las inversiones del sector público. Y eran espacios realmente muy interesantes, ¿verdad?, donde se definían, yo diría que dos aspectos muy fundamentales: el tema de que las inversiones o las iniciativas de fomento hacia cadenas de valor o cualquier otra iniciativa de fomento fuera lo más incluyente posible, ¿verdad? Y además que eso incluyera procesos de formación para que la gente después no se quedara en que necesitaba fomento para salir de la pobreza. El resultado, pues, ¿cuántos? 7, 8 años después, yo no les podría decir que ha sido tan bueno, ¿verdad? Nicaragua sigue rankeando en los países más pobres, pero ¿qué sí digo que es fundamental? Bueno, los gobiernos provinciales tienen un gran reto para lograr concertar esos espacios, ¿verdad?, donde estén sentados todos los actores del desarrollo de las provincias, pero sobre todo tener muy en cuenta que el sector público tiene de sobremanera una gran responsabilidad con los ciudadanos, ¿verdad?
y de sobremanera tiene la gran posibilidad de intencionadamente aportar al desarrollo, ¿no? Y siempre tener en claro que en esas mesas nos sentamos personas, ¿no? Y que mucho de lo que se logre va a estar dado por la intención de cada persona. Y yo les decía ayer en la mesa 9, hay que ser ambiciosos con el desarrollo, ¿no? Porque al final el bienestar de los países, el bienestar de las provincias depende de todas las personas que la habitamos, pero de sobremanera los que se sientan en esos espacios tienen muchísima más posibilidad de aportar a ese desarrollo. Gracias, Raúl. Cerramos contigo, Jean-Marie. Bueno, yo justo una cosa muy breve en relación a lo que decía Vilma, porque tuve la suerte de vivir hace 2 años, estuve 2007-2008 en el Perú y he vivido realmente en cierta parte este empoderamiento que mencionó Vilma. Yo creo, y es ahí como tú decías, que no todo es blanco, todo es negro, ¿no? Pero hay que reconocer también que gran parte del empoderamiento es consecuencia de este asistencialismo que se ha vivido durante años. Yo he conocido muchas organizaciones de productores que se han liberado, que se han empoderado ahora después de efectivamente 15 años de apoyo de ONGs. Entonces, yo no quiero condenar para nada las acciones de las ONG. Creo que en muchísimos casos, si las organizaciones de productores se han fortalecido, es merced a una movilización realmente, a un trabajo muy intenso de las ONG. Solamente esto. Listo, cerramos. No, sí, yo quería, bueno, primero aclarar, no todo es color de rosa y no es que en Colombia hayamos logrado el 100% de lo que nos hemos propuesto, pero obviamente ha habido procesos exitosos, también otros no tanto, como en todas partes, pero sí ya le permite a uno como esas experiencias ver cuál es el camino. Quiero también felicitar al Ecuador porque de aquí me llevo ahora la impresión que también existen trabajos, sobre todo en el tema de asociatividad, en la parte social, muy interesantes. El hecho de que se hayan vivido procesos tan largos en el pasado, tanto en construcción de cadena como en el tema social, no significa que tengamos que gastarnos hoy esos tiempos porque ya la experiencia está ganada. Entonces, no estuvo mal que hubiera pasado eso. Lo que estaría mal es que siguiéramos porque diría que no hemos aprendido la lección y la lección sí está aprendida. Número 3, para contestar tu pregunta, yo pienso que van quedando unos puntos claros, es que hay un tema de política, hay un tema, como dices tú, donde deben sentarse los actores de la cadena, los actores de un sector para poder definir un plan de desarrollo local, eso es básico. Lo otro que es básico, lo decía Andrés, esto no es de salir a la carrera y querer uno conquistar pues de una vez los mercados a partir de un hoy, sino que hay que fijarse unas etapas, unas metas por etapas para que la frustración no haga que se abandone el proceso en mitad de camino. En esos planes de desarrollo, los gobiernos locales juegan un papel muy importante y yo quiero resaltar que para poder avanzar, no necesariamente todos los recursos que hay que poner sobre la mesa son económicos. Los gobiernos locales, por ejemplo, pueden a través de incentivos a la promoción del desarrollo, digamos, de nuevas empresas que lo pueden manejar desde la parte, ¿cómo se llama eso? De rentas, de impuestos, de un ambiente favorable para inversionistas, desde poder poner los servicios públicos donde son y donde deben estar, desde facilitar, por ejemplo, a los pequeños empresarios de sus mismas instalaciones físicas que a veces están desocupadas para que se vayan montando los incipientes centros de acopio, facilitar inicialmente, por ejemplo, personal que está contratado por las mismas entidades y pueden jugar un papel importante. O sea, hay muchos elementos que pueden ponerse sobre la mesa y lo mismo, todo lo que tienen las organizaciones no necesariamente tiene que ser recursos físicos, es que su infraestructura, su tiempo, todo eso puede valorarse en algunos planes en el momento de estar haciendo propuestas
para que vea que todos están arriesgando, todos están poniendo y todos están aspirando a ganar. Perfecto, muchísimas gracias. Punteo para resumir nada más. Entonces, algunos factores críticos para evitar dependencias negativas. 1, decisión política de evitar o atenuar cualquier forma de asistencialismo. Segundo, tener políticas claras de fomento y un enfoque de fomento de este tipo, de esta naturaleza. Tercero, generar información, capacidades, empoderamiento, concepción de negocios clara como parte del fortalecimiento de los actores. Otro factor clave, la coordinación de actores, mediante espacios en el que se vinculan las decisiones de todos los actores vinculados con este proceso, ¿no es cierto? Y la voluntad de trabajar firmemente con los actores más débiles de las cadenas para fortalecer su dinámica. Creo que ahí pintamos rápidamente las conclusiones de hoy. Y esto es importante porque lo que se viene enseguida, y eso es una de las partes más esperadas por mí de este evento, es compartir desde la perspectiva de líderes y de personas que han experimentado la promoción de cadenas desde lo comunitario, desde lo local, desde lo rural. Y chequemos si es que esto se ha cumplido, si es que este checklist que hacemos en este momento es parte de la experiencia de estas personas que han sabido y conocido el éxito del emprendimiento de cadenas en sus ámbitos territoriales. Creo que con esto cerramos este foro debate, este conversatorio, y les agradezco enormemente por su esfuerzo y su generosidad de ideas. Muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para nuestros compañeros.